no podía ser tolerada. Sin embargo, la severidad del castigo, la lepra, me hacía reflexionar sobre la naturaleza de la justicia de Dios, que siempre está equilibrada con su misericordia. Me preguntaba si habría espacio para el arrepentimiento y la restauración de Jesse. Además, la situación con Jesse me hacía reflexionar sobre los peligros del materialismo y cómo puede desviar incluso a aquellos que están cerca de la verdad. El deseo de riquezas y comodidad material es una tentación constante, e incluso aquellos que caminan con Dios pueden ser desviados. Esto reforzaba en mí la importancia de enseñar y ejemplificar una vida de simplicidad, contentamiento y enfoque en las cosas espirituales. Por último, recordaba que cada acción tiene sus consecuencias, tanto para nosotros mismos como para los demás a nuestro alrededor. El castigo de Jesse no solo afectaría a él, sino también a su descendencia. Esto traía una conciencia dolorosa sobre el impacto duradero de nuestras elecciones y la responsabilidad que tenemos de vivir de manera justa e íntegra. Con estas reflexiones, continuaba mi camino, consciente de los desafíos del ministerio y de la constante necesidad de buscar sabiduría y orientación en Dios, tanto para mí como para aquellos bajo mi guía. Otra vez, los hijos de los profetas me dijeron que el lugar donde vivíamos era demasiado pequeño para nosotros. Propusieron ir al Jordán, cortar madera y construir un lugar más grande. Estuve de acuerdo y fui con ellos. Mientras uno de ellos estaba cortando madera, el hierro del hacha cayó al agua. Gritó: «¡Ay, mi señor! Era prestado». Le pregunté dónde había caído, y él me mostró el lugar. Entonces corté un pedazo de madera, lo arrojé allí, y el hierro flotó. Le dije: «Levántalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Después del incidente con el hierro del hacha que flotó en el río Jordán, me retiré para un momento de introspección y reflexión. Ese milagro, aunque menor en comparación con otros que Dios había obrado a través de mí, llevaba lecciones profundas y significativas. La simplicidad del milagro, la recuperación de un objeto prestado, me hacía reflexionar sobre la atención y el cuidado de Dios, incluso en las pequeñas cosas de la vida. Reflexionaba sobre la importancia de lo cotidiano y cómo Dios se interesa por nuestras preocupaciones diarias. El joven profeta estaba preocupado por algo que muchos podrían considerar trivial, un hacha prestada, pero para Dios, cada preocupación nuestra es digna de atención. Esto me recordaba que, como siervo de Dios, debía cultivar la misma sensibilidad y compasión por las pequeñas necesidades de las personas a mi alrededor. Pensaba también en la naturaleza de los milagros y cómo no necesitan ser siempre grandiosos o espectaculares. Dios trabaja tanto en lo grandioso como en lo minúsculo, y cada milagro, grande o pequeño, es una manifestación del Espíritu Santo en la Iglesia contemporánea. El papel del Espíritu Santo en las iglesias actuales es esencial y continuo. Inspira la predicación, guía la alabanza y la adoración, y capacita a los creyentes a vivir sus vocaciones y ministerios. La acción del Espíritu Santo en las iglesias no se limita al pasado, es dinámica y adaptable a las necesidades contemporáneas, garantizando que el mensaje de Cristo permanezca vivo y relevante. En muchas iglesias alrededor del mundo, vemos la presencia activa del Espíritu Santo en cultos vibrantes y llenos de vida, donde los creyentes experimentan la sanidad, el ánimo y la dirección divina. Conferencias y retiros espirituales frecuentemente relatan experiencias de renovación y avivamiento, con muchos participantes sintiendo una nueva unción y vigor espiritual. El Espíritu Santo continúa capacitando a líderes y pastores, ofreciendo sabiduría y discernimiento para enfrentar los desafíos del ministerio moderno. En contextos donde la persecución es intensa, el Espíritu Santo da valor y perseverancia a los creyentes, permitiéndoles testificar de Cristo con audacia y amor. La renovación carismática, dentro de muchas denominaciones tradicionales, también es un testimonio del trabajo continuo del Espíritu Santo. Movimientos como la Renovación Carismática Católica y otros avivamientos dentro de iglesias protestantes tradicionales muestran cómo el Espíritu Santo está siempre buscando renovar y revitalizar la fe de los creyentes. Esta renovación incluye un énfasis en la adoración espontánea, en el ejercicio de los dones espirituales y en la búsqueda de una experiencia personal más profunda con Dios. Desafíos y malentendidos, comprensiones erróneas y desafíos en relación al Espíritu Santo son comunes
pero pueden ser superados con estudio y discernimiento. La falta de comprensión sobre la naturaleza y la obra del Espíritu puede llevar a confusiones y divisiones. Por ejemplo, algunos pueden ver las manifestaciones de los dones espirituales con escepticismo o incluso como algo extraño o perturbador. Uno de los mayores malentendidos es la idea de que el Espíritu Santo es solo una fuerza impersonal, en lugar de una persona divina con voluntad e intención. La Biblia, sin embargo, describe al Espíritu Santo como teniendo características personales, como inteligencia, voluntad y emociones. Puede ser entristecido, Efesios 4:30, enseña, Juan 14:26, e intercede, Romanos 8:26. Otro desafío es el abuso o la manipulación de los dones espirituales. En algunas comunidades hay relatos de personas que fingen dones espirituales o los usan para ganancia personal, en lugar de edificación de la Iglesia. Esto puede llevar a desconfianza y escepticismo sobre a tu propio horario. Haz una lista de lo que verdaderamente cuenta y recuerda que tu tiempo es un recurso digno de respeto. Cuando un derrochador intente ocupar tus horas, recuerda que tú eliges cómo aprovechar cada segundo que tienes. A veces, el mejor diálogo es el que nunca se inicia. Permite que sus demandas se apaguen en silencio. No siempre debes justificarte. Finalmente, inspírate en la filosofía estoica. ¿Qué haría un estoico frente a alguien que desperdicia su tiempo? Probablemente evaluaría la situación con calma y actuaría con serenidad y firmeza, reconociendo que su tiempo es un tesoro. Al final, un derrochador de tiempo no es más que un ladrón tratando de arrebatarte lo más valioso: tus horas, tus minutos y sobre todo, tu paz mental. Es esencial que aprendas a identificar a estas personas y proteger tu tiempo con estrategias que te permitan mantener el equilibrio en tu vida. Recuerda, tú eres quien decide cómo aprovechar cada instante. Entonces, ¿qué esperas? Comienza a adueñarte de tu tiempo y deja claro que eres el dueño de tu calendario, no un actor secundario en la obra de la vida de otros. Como bien dicen, tu tiempo es tu vida. No dejes que otros lo administren. Decide tú cómo invertirlo. 6. La muerte. ¿Has llegado a la muerte? Esa persona que asiente ruidosamente a cada consejo que le das, como si estuviera en una clase magistral sobre cómo vivir, pero luego desestima todo lo que has dicho. Es como hablar con un muro. No importa cuán elocuente seas, tu sabiduría se desvanece en el vacío. Intentar ayudar a alguien así se convierte en un ciclo agotador y sin sentido, donde tu energía se pierde como el aire que escapa de un globo pinchado. Imagina que eres entrenador de fútbol y tienes un jugador que, en lugar de seguir las tácticas que le indicas, hace lo que le place. En cada partido te observa desde el banquillo, disfrutando del espectáculo de su propio desastre. Cada vez que le dices, muévete hacia la izquierda para esquivar a la defensa contraria, él se queda inmóvil, prisionero de su propia apatía. Eso es la muerte. Escucha tus consejos, sí, pero nunca los pone en práctica. Puede sentirse cómodo en su papel de oyente pasivo, mientras tú terminas siendo el protagonista de la función. Una comedia trágica que se repite sin cesar. Ayudar a alguien así puede resultar tan exasperante que incluso pienses en abandonar el intento. ¿Por qué malgastar tu energía en quien no tiene intención de progresar? Los estoicos, con su filosofía de disciplina y prudencia, nos recuerdan que no debemos invertir nuestro esfuerzo en quienes no ha preparado para ti. No puedes detenerte ahora. La verdad está más cerca que nunca. Elegido, lo que está ocurriendo contigo no es evolución personal, es activación divina. Cada avance que has logrado, cada victoria silenciosa que otros observan sin comprender, está perfectamente sincronizada con movimientos cósmicos que muy pocos pueden percibir. Tu crecimiento no ha sido paralelo al mundo. Ha sido parte de una orquestación mayor. Una red invisible, espiritual, energética y eterna te ha conectado a un propósito que trasciende lo individual. Y ahora, esa red comienza a moverse a través de ti con una urgencia que ya no se puede ocultar.
Los rumores no son simples habladurías. Hay quienes han comenzado a notar que tu ascenso coincide con caídas de viejos sistemas, que tus decisiones generan ondas que van más allá de tu entorno inmediato. Algunos lo llaman suerte, otros destino, pero la verdad es que tú eres un catalizador, una pieza clave colocada estratégicamente para activar una transformación colectiva. Tu éxito personal es solo la señal visible de una operación espiritual mucho más profunda que se está desplegando a través de tu vida. ¿Has notado cómo tus pensamientos crean realidades con rapidez inusual? ¿Cómo tu presencia altera la energía de cada espacio? Eso no es coincidencia, es alineación perfecta. Eres parte de una generación elegida para romper ciclos, para exponer lo que ha estado oculto y para levantar estructuras nuevas donde solo había ruinas. Pero esta tarea no viene sin resistencia. Hay fuerzas que han vivido siglos alimentándose del caos, del conformismo, de la desconexión. Y tú eres una amenaza directa para ellas. Pero aquí llega una revelación que muchos no están preparados para escuchar. Alguien de alto rango espiritual ya ha puesto sus ojos sobre ti. Esta entidad, ya sea física o celestial, ha recibido instrucciones. Instrucciones para acercarse, para probarte o para entregarte una misión que cambiará el curso de tu historia. Esta revelación será inesperada. No llegará con trompetas, sino disfrazada de algo cotidiano. Una conversación, una señal, una propuesta. Y si no estás completamente consciente, podrías perdértela. Prepárate, porque en los próximos días verás cómo una serie de eventos aleatorios empiezan a entrelazarse como piezas de un rompecabezas profético. Y cuando esa imagen final comience a revelarse, sabrás sin duda que todo esto, los susurros, los ataques, las dudas y las confirmaciones, fue una preparación precisa para... Creyendo que porque el pensamiento llegó, entonces tienen que aceptarlo y convivir con él. Pero cuando un pensamiento negativo llega, tú no estás obligado a escucharlo en silencio. Al contrario, tú tienes la capacidad de responderle, de hablarle con autoridad, de contradecirlo, de ponerle freno, porque tú no eres un receptor pasivo, tú eres hijo de Dios, y tienes una voz espiritual que puede establecer verdad en medio de la mentira. Mira, Jesús nos dejó ese ejemplo bien claro. Cuando estuvo en el desierto y el enemigo vino a tentarlo, cada vez que le presentó un pensamiento distorsionado, Jesús respondió. No se quedó pensando si era cierto. No se puso a meditar en si tenía sentido o no. Respondió con la palabra, cada vez, y lo hizo diciendo algo clave. Escrito está. Ahí hay una clave espiritual poderosa. Jesús no batalló con su propia opinión. No le dijo al enemigo, yo creo que eso no es así. Numberle respondió con algo mucho más alto, más fuerte y eterno, la palabra de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer también. Tienes que aprender a hablarle a tus pensamientos con lo que está escrito. Por ejemplo, si viene ese pensamiento que dice, Dios ya no tiene planes contigo, tú no te quedas en silencio. Tú dices, escrito está, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y listo, ahí mismo lo cancelaste, no lo dejaste entrar. Le respondiste con la verdad, lo enfrentaste como se enfrenta a un enemigo espiritual, con la espada del espíritu. Y te aseguro que al principio puede parecer raro. Te sentirás hablándole a la nada o repitiendo versículos que no sientes. Pero ahí es donde entra la fe. Porque no se trata de sentir, se trata de afirmar lo que sabes que es real, aunque tus emociones digan lo contrario. Es como un músculo. Al principio es débil, pero mientras más lo usas, más fuerte se vuelve. Así también es tu espíritu cuando decides no ceder ante los pensamientos negativos, sino responderles con la verdad de Dios. Y esto no se queda solo en ti. Cuando tú desarrollas esa habilidad, puedes ayudar a otros. Puedes hablarles vida, recordarles la verdad cuando ellos no la recuerdan, levantar al que está en medio de una batalla mental como la que tú viviste, porque ya no eres una víctima de tus pensamientos, ahora eres alguien que sabe guerrear espiritualmente. Y escúchame bien, tú no estás llamado a vivir con una mente derrotada, tú estás llamado a tomar dominio de tu mente en el nombre de Jesús, a ponerle límites a lo que dejas entrar, a hablarle a tu alma
como lo hacía David cuando decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 42, 5. ¿Ves? David no esperaba a sentirse bien para hablar. Él hablaba aunque no se sintiera bien, y eso es fe en acción, es decisión. Esto es una gran insensatez por parte de los magos. Las plagas eran una maldición de Dios. En lugar de intentar revertir la maldición, decidieron transformar más agua en sangre, añadiendo a la maldición de su pueblo. Tal es el camino de las artes oscuras. Su objetivo no era aliviar los problemas del pueblo de Egipto. El maligno intentaba mostrar poder en lugar de ayudar a aquellos que estaban bajo su influencia. Era una forma distorsionada de pensar y, lamentablemente, no hicieron nada para ayudar a su pueblo. La segunda plaga que cayó sobre el pueblo egipcio fue una plaga de ranas, y los magos añadieron al problema al conjurar sus propias ranas en lugar de encontrar una solución. Esto empeoró aún más la situación. Sin embargo, después de esto, la autoridad de los magos cesó, pues no lograron reproducir más plagas y admitieron que estaban presenciando el dedo de Dios en las señales de Moisés. Éxodo capítulo 8, versículo 19. Entonces los magos dijeron al faraón: esto es el dedo sobrenatural de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció, y él no los escuchó, como el Señor había dicho. Satanás había dado a los magos del faraón el poder de duplicar algunas de las señales que Dios realizó a través de Moisés y Aarón. Entonces, ¿cómo lograron los magos egipcios realizar estas increíbles hazañas? En primer lugar, aunque no tan poderoso como Dios, Satanás, que fue uno de los ángeles más elevados de Dios, puede engañar, emular milagros e incluso prever el futuro con cierto grado de precisión. La fuerza de Dios finalmente triunfó sobre los planes de los hechiceros egipcios. No tuvieron éxito en convocar piojos. La fuerza de Dios es suficientemente vasta para superar fácilmente la fuerza de Satanás. La capacidad de realizar milagros a través del poder de las tinieblas y la disposición de aceptarlos como auténticos caracterizarán los últimos tiempos. Así como el poder de James y Jambres tuvo límites, así también la autoridad de Satanás. Incluso en los últimos días, Dios continúa en control. Hay esperanza triunfante en Jesús. Los milagros pueden ser usados para demostrar que algo es sobrenatural, pero no pueden ser usados para probar que algo es verdadero. Estos magos egipcios eran hombres inteligentes y eruditos. Sin embargo, Pablo observó que no tenían la sabiduría que viene de Dios. Algunos de nosotros quedamos maravillados ante cualquier poder espiritual real, sin considerar cuidadosamente que ese poder real puede tener una fuente siniestra en lugar de divina. E incluso, si un nuevo poder parece tener las respuestas que hemos buscado, no debemos dejarnos seducir por él, pues las fuerzas demoníacas pueden venir disfrazadas como ángeles de luz. Sexto, el único hombre que Dios enterró. Dios eligió retener tal información de nosotros con relación a los eventos que llevaron al fallecimiento de Moisés. Moisés ascendió tal. Nunca hablaremos del Dios de los judíos. Pero mientras las palabras dejaban sus labios, el rey sabía que estaba mintiéndose a sí mismo. En su corazón, una certeza terrible se había instalado. Había desafiado a un poder mayor que todos los dioses de Asiria, y solo por misericordia inexplicable, aún respiraba. En las calles de Jerusalén, el pueblo comenzaba a reunirse en celebración espontánea. Cánticos de alabanza resonaban desde las casas y el templo. Mujeres danzaban, niños corrían libremente, y hombres se abrazaban, muchos con lágrimas de alivio corriendo por sus rostros barbados. El sol subía más alto en el cielo, mientras Jerusalén vibraba con celebraciones sin precedentes. En las calles y en el templo, el pueblo cantaba salmos de gratitud, sus voces uniéndose en una sinfonía de adoración que parecía hacer que las propias piedras de la ciudad resonaran. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, entonaban los levitas en el templo, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cánticos de alegría. Ezequías, vestido con sus ropas reales, lideró una procesión solemne al templo. En sus manos llevaba una ofrenda de gratitud tan generosa que los sacerdotes apenas podían contabilizar sus tesoros. El rey, que había llorado amargamente ante la amenaza asiria, ahora tenía lágrimas de alegría en sus ojos. Hoy, proclamó él ante la asamblea reunida, presenciamos lo que nuestros antepasados nos contaron, lo que nuestros padres aprendieron de sus padres. El Señor es un guerrero, el Señor es su nombre.
¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, terrible en hechos gloriosos, realizador de maravillas? Mientras tanto, a algunas millas de distancia, lo que quedaba del otrora poderoso ejército asirio se retiraba en desorden. Carruajes y carretas abandonadas bloqueaban el camino mientras soldados aturdidos caminaban como hombres en trance. El miedo a ser alcanzados por el ángel de la muerte, como ahora lo llamaban en susurros, los impulsaba a una huida desesperada. Sennacherib, en su carruaje real tirado por 4 caballos blancos, mantenía los ojos fijos en el horizonte, negándose a mirar hacia atrás. El gran conquistador, que había expandido las fronteras de Asiria, más allá de lo que cualquier predecesor lograra, ahora huía de una ciudad que no había conseguido conquistar. La historia recordará esto como una retirada estratégica, murmuró él a su escriba, que anotaba fielmente en una tablilla de arcilla. Registra que una enfermedad golpeó el campamento, forzándonos a posponer la conquista de Jerusalén. El escriba asintió, pero sus ojos traicionaban la verdad que todos conocían. Ninguna enfermedad natural podría matar con tal precisión y rapidez. Ninguna plaga podría seleccionar exactamente 185.000 víctimas, dejando a otros completamente intactos. Que fue curado en ese momento. Noten la secuencia de eventos. El muchacho estaba poseído. Jesús reprendió al demonio, este salió, y el muchacho fue curado instantáneamente. Esto nos muestra que la posesión demoníaca en este caso resultó en enfermedad física, desafiando nuestra comprensión común de cómo los demonios pueden operar. Cuando hablamos el poderoso nombre de Jesucristo, toda enfermedad tiene que ceder, toda cadena tiene que romperse. El diablo no tiene poder sobre un creyente que cree firmemente que nada es imposible para Dios. El enemigo no puede vencer a un creyente que se aferra a la palabra de Dios. Algunas de las mayores bendiciones y avances vienen cuando nos atrevemos a creer en Dios y en su palabra. La versión ampliada del Salmo 34, versículo 8, nos dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Bendito es el hombre que se refugia en Él. Así, tu diagnóstico médico puede parecer sombrío, pero la palabra de Dios dice: pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz estuvo sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Los hechos pueden decir que no tienes la calificación, la educación o las habilidades necesarias, pero la palabra de Dios dice en Salmo 91, versículo 17, que el favor del Señor nuestro Dios repose sobre nosotros. Establece la obra de nuestras manos para nosotros. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Ante las adversidades, debemos confiar en las promesas de Dios para nuestras vidas. Cuando enfrentemos el miedo, ese es el momento de declarar: Dios, creo que tú eres mayor que todo lo que veo frente a mí. Tú eres mayor que los hechos de este mundo. No veo un camino, pero sé que tú puedes hacer uno. Amigo, sé de aquellos que dicen: no necesito tener todas las respuestas, porque conozco a aquel que las tiene. No necesito saber cuál es el plan, porque conozco al planificador, el Dios que orquesta todo. No necesito saber el por qué, si conozco a aquel. No necesito saber cómo, porque yo lo conozco. Por lo tanto, escúchame hoy. Atrévete a creer en Dios, y Él no te decepcionará. A lo largo de la vida, te encontrarás con desafíos y situaciones que pondrán a prueba tu fe. Llegará un momento en que serás puesto a prueba, y será en ese tiempo cuando tendrás que elegir en qué o en quién aferrarte. O te aferras a Jesús, o a amigos y familiares, colegas y conocidos. O te aferras a Jesús, o a la palabra de cada médico, o a la opinión de expertos humanos. Te animo a elegir al Señor. Aférrate a Jesucristo antes de confiar en la sabiduría mundana de aquellos que afirman saberlo todo. Es solo cuando te atreves a ir en contra de las expectativas del mundo y te quedas con Jesucristo que puedes verdaderamente experimentar una vida de victoria. Entonces, en medio de todo, mi corazón arde con una pasión inextinguible. La prisión en Jerusalén, producto de acusaciones falsas e incomprensiones, no fue un momento de derrota, sino el comienzo de un capítulo final lleno de propósito divino. Cada juicio enfrentado, cada palabra pronunciada en mi defensa, estaba impregnada con la convicción inquebrantable en la soberanía de Dios. Sobrevivir a una tormenta violenta y a un naufragio en Malta no fue solo un testimonio de resistencia física, sino un símbolo viviente del viaje de la fe.
como un barco golpeado por las olas, pero guiado por manos invisibles. Mi vida fue una demostración de la presencia providencial de Dios. En esas aguas tempestuosas, en medio del caos y la incertidumbre, mi fe no vaciló, sino que se fortaleció, firme como un ancla en el océano de la existencia. Ahora, concluyendo los días de mi viaje, me encuentro encadenado no solo por hierros, sino por una misión inacabada, un llamado que resuena en cada latido de mi corazón. Estas cadenas son insignificantes comparadas con los lazos que me unen al destino trazado por el Señor. En cada susurro de oración, en cada línea escrita en las epístolas a las iglesias, siento la presencia ardiente del Espíritu, transformando mi cautiverio en una cámara de revelaciones divinas. Miro hacia atrás, no con pesar o tristeza, sino con una sensación de asombro y admiración. Asombro ante la magnitud del plan de Dios que usó a un hombre imperfecto como instrumento de su perfecta voluntad. Admiración por cómo cada dificultad, cada dolor, cada lágrima derramada fue utilizada para tejer una gloriosa tapicería de redención y esperanza. En Roma, permanecí bajo arresto domiciliario durante 2 años, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda osadía y sin impedimento. Aunque encarcelado, continué escribiendo cartas, fortaleciendo a las iglesias. Durante estos 2 años en Roma, aunque confinado a una casa, mi alma nunca se sintió tan libre. Aquí, en la capital del imperio que gobierna el mundo conocido, me encontraba encadenado, pero paradójicamente es aquí donde mi misión alcanzó uno de sus puntos más fructíferos. Cada cadena en mis muñecas servía como un recordatorio constante de que la verdadera libertad no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la libertad interior que Cristo ofrece. Esta prisión domiciliaria se transformó en un terreno fértil para el Evangelio. Aquí he recibido a todos los que vienen a mí, judíos, gentiles, soldados, ciudadanos romanos, curiosos y buscadores, compartiendo incansablemente